Este hombre que estamos hablando de que era un muy buen hombre, un buen prospecto para ser un ministro, pero era un hombre que no conocía al Señor. Estaba deseoso, estaba buscando, no conocía al Señor. Necesitaba, ¿qué necesitaba? Que viniera un hijo de Dios y le declarara la palabra para que él, su esposa, sus hijos y su gente se pudieran convertir al Evangelio, para que fueran salvos. ¿Por qué estoy hablando todas estas cosas? ¿Por qué estoy queriéndolo mostrar a la luz de nuestros tiempos modernos? Porque hay muchas personas que se confunden cuando alguien dice que tuvieron una visión, o cuando alguien dice, tuve un sueño, tuve una visión. Si dicen que vieron un ángel, pues ya es mucha cosa, pero hay personas que dicen, no, es que a mí se me apareció Jesús mismo. Incluso hay gente que dice, no, es que a mí Dios me dijo, Dios el Padre, o sea, ya no Jesús, Dios el Padre. Ok, vamos a ver ahora qué es lo que nos dice la palabra. Vamos a leer Juan 1, Primera de Juan 4 y el verso primero. Y nos dice el apóstol Juan, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos dice que tengamos cuidado, va a haber personas que nos van a querer engañar. Muchos falsos profetas andan por ahí proclamando una palabra de un Dios diferente al Dios de la Biblia. Ok. Ahora vamos a leer una escritura más. Esta está en 2 de Corintios, versos 11, capítulo 11, versos 14 y 15. Después de Hechos está Romanos, luego 1 de Corintios y 2 de Corintios. Capítulo 11, versos 14 y 15 dice. Me dicen cuando lo tengan. Amén. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tienen un plan por el cual están haciendo esto, pero el plan no es el plan de Dios. Ese plan puede ser de muchas cosas. Yo he visto en la televisión personas que dicen, fórmense aquí los que quieran una bendición de $1,000 y acá los de 500 y los que traigan joyas. Bueno, todo ese tipo de tonterías, pero son personas que se llaman ministros de Dios. A ellos mismos ellos se llaman. Pero su fin sabemos que es el dinero. Ellos no lo disimulan nada, pero hay otros que sí nos quieren engañar disimulándolo un poco. Ok, vamos a leer entonces otro verso más, porque con todo esto viene una pregunta. Entonces, ¿yo cómo voy a identificar quién es ministro de Dios y quién no es? Pero acuérdense que la escritura sola se interpreta. O sea, yo no tengo que esperar una revelación de un ángel para saber qué es lo que Dios me quiere decir, porque ahora tenemos la Biblia. En ese tiempo no la tenían. En ese tiempo era necesario que pasaran todas estas cosas, pero ahorita tenemos la Biblia completa. Entonces, ahora, ¿yo cómo puedo saber quién es mentiroso y quién realmente me va a decir la verdad? Ok, vamos a leer la Biblia y que la Biblia misma nos diga. Vamos a Mateo 7, versos del 16 al 20. Versos 16, Mateo 7, 16. Entonces, me dicen cuando estén listos. Mateo 7, 16. ¿Quién está hablando en este lugar? Está hablando Jesús. Sí. Yo sé cuando está hablando Jesús porque mi Biblia lo trae en rojo, Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bueno, vamos a leer un poquito más, porque aquí Jesús nos está dando un consejo que es muy importante y que tiene que ver con lo que hemos estado estudiando. Y dice, en el verso 15 dice,
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesús nos está diciendo, por sus frutos los van a conocer. Ok, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánta gente han escuchado ustedes que dice, no, es que Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor? No, es que yo soy un hijo de Dios. Todos creemos que somos hijos de Dios. Toda la gente piensa que es hijo de Dios. Bueno, Jesús está diciendo esto, ¿eh? En una ocasión dijo Armando Alducin, dice, no se enojen conmigo, lean su Biblia, enójense conmigo. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es algo muy grave. Las palabras más crueles que un ser, y no digo un ser humano, cualquier ser creado puede escuchar son estas, que en la eternidad van a estar lejos del Señor. Es algo muy grave. Sin embargo, hay muchos engañadores que han salido y que se proclaman en todos lados. Son muy famosos, salen en la televisión, salen en el radio, salen en los medios de comunicación, en la internet tienen sus páginas web. Mucha gente los sigue alrededor del mundo. De hecho, hace poquito miré de una mujer que ella decía que ella era Dios, y era mujer, o sea, porque decía que Dios no era hombre, que Dios era una mujer y que era ella. Y otra mujer que decía que era Jesús. Cada cosa. Hace unos meses vino el Dalai Lama a Boulder, y a mi cuñada la invitaron porque ella está trabajando en un hotel donde vino el Dalai Lama, y le decían, todos estaban muy emocionados porque hay mucha gente de Nepal ahí, y le decían, vamos para que conozcas al Dalai Lama. Y ella dijo, no, no me interesa. ¿Cómo no te interesa? Siempre andas diciendo de Jesús, y él es Jesús. Y ella le dijo, no, no es Jesús. Pero mucha gente en este tiempo se proclaman Dios. Hay muchos diferentes dioses, hay muchos diferentes Jesuses. ¿Cómo saber cuál es el Jesús verdadero? Bueno, el Jesús de la Biblia es claro. Si nosotros lo queremos conocer, necesitamos leer la Biblia o escuchar su palabra. Si no nos interesa, entonces vamos a ser engañados fácilmente. Ok, entonces, hablando precisamente de la Biblia, ¿cómo podemos saber nosotros que ahorita Jesús nos hable o nos diga algo? Hay un verso más que me gustaría que leyéramos, y este está en Hebreos 1, versos 1 y 2. Este yo lo había leído muchas veces, no lo había tomado en cuenta, pero hace algunos meses el pastor Francisco lo volvió a mencionar, y como que mi corazón saltó cuando lo escuché, y ya lo había leído. Yo pienso que hay escrituras que tienen un tiempo para nosotros. Aunque seamos hijos de Dios y aunque lo busquemos, unos estamos tratando de mejorar en unas cosas, otros estamos tratando de mejorar en otras, pero todos estamos en un proceso. Algunos todavía fallamos en algo y se nos nota, y los demás pueden decir, este hermano anda fallando en esto. Y nosotros podemos notar otras cosas de otros hermanos, pero acuérdense que todos estamos en construcción. El Señor no ha terminado la obra con ninguno de nosotros. Pero esa vez el pastor dijo este verso y se me quedó muy grabado. Y cuando yo estaba preparando este estudio dije, es importante que este verso lo pongamos, porque estamos hablando de cómo nos va a hablar Dios. Ok, y dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo voy a repetir una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En el Antiguo Testamento Dios les habló por los profetas, siempre. De esa manera Dios se comunicó con ellos y les dejó el Torá y el Antiguo Testamento, ¿ok? Dice, y en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Jesús, Jesucristo. A nadie nos queda duda, el Hijo es Jesucristo. Ok, Jesucristo, el Hijo de Dios. En el griego dice el Logos de Dios. Logos en el griego quiere decir verbo. Verbo en el español que utilizamos nosotros es palabra. Palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios. Si tenemos una duda y queremos preguntar algo, aquí está. Me decía mi esposa, porque hoy a sus hijos, en la clase que les están dando, les están hablando acerca de la parábola del sembrador y cómo el sembrador salió a sembrar y él aventó su semilla y algunas semillas cayeron, dice que en terreno duro, y como no tenían profundidad, pues no hubo fruto. Otra cayó entre espinos, los espinos crecieron más rápido que la semilla y la taparon. Y dice 4 tipos, pero el último tipo dice que cayó en tierra fértil y esta dio fruto. Ok, la semilla o la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón para que dé fruto. No hay otra manera. Podemos buscar miles de formas diferentes y no hay otra manera. Ahorita que hablábamos acerca de este hombre, de Cornelio, que dijimos que era un hombre muy bueno, díganme, ¿quién ha conocido un hombre o una mujer buena? Yo fui criado en un pueblo pequeño, toda la gente se conocía y había señoras que eran un amor de señoras. Había mujeres que dentro de su pobreza y viviendo en una casita que tiene piso de tierra, o sea, un piso que ni siquiera piedra ni nada, tierra así, regada todos los días. Estas personas están acostumbradas a regar sus casas todos los días. Agarran una cubeta con agua, porque no hay una manguera para aventarle el chorro, una cubeta con agua, y con sus manos entre sus dedos dejan caer gotas de agua por todo alrededor, y luego después de que lo riegan empiezan a barrer el mismo polvo que está suelto. Estas personas, yo recuerdo a una mujer, era una mujer muy viejita, yo era un niño, yo iba con ella porque ella era muy pobre, pero ella era familiar mío, pero hacía unas tortillas de maíz deliciosas y las hacía a mano. No tenía maquinita de esa máquina donde le pones y le aplastas, no, ella las hacía a mano. Pero eran unas tortillas deliciosas y cuando llegabas a su casa siempre olía muy rico porque olía a tierra mojada donde todos los días ella barría su casa. Entonces cuando yo llegaba y me sentaba en una banquita que era una banca hecha de madera, no tenía cojines ni ninguna cosa, era nada más una madera ahí. Y llegaba y me sentaba en la banquita, se movía cuando me sentaba y llegaba y le decía, ya llegué tía, ándale mijo, y me ponía una tortilla, le ponía poquitos frijoles, poquita sal, la enrollaba así y me la daba. Yo disfrutaba esos momentos y la gente que conocía a esta mujer decían que ella era un amor de persona. Era una persona muy muy fina en su manera de ser, o sea, era muy buena persona, ayudaba a cualquiera y era muy pobre, o sea que no era una persona que no había una razón para la que alguien pudiera querer ir más que su cara, lo que ella reflejaba. Y conforme ha pasado el tiempo he conocido personas a las que he querido mucho, que son muy buenas personas, pero estas buenas personas no conocen al Señor. Y yo no digo que no tengan nada que ofrecer, ni tampoco no digo que en el momento en el que ellos estén ya delante del Señor, el Señor no los haya perdonado. Dios puede perdonar a cualquier persona que se arrepienta. Algunas veces yo he estado un poquito en controversia con personas que conozco que saben que al morir han sufrido agonía por días, a veces por meses. Y yo digo, bendito Señor, qué bueno que han estado en agonía porque están conscientes y les duele
y en ese tiempo se pueden arrepentir y le pueden pedir perdón al Señor y el Señor los puede perdonar, porque no hay nada más maravilloso que el que vayan al lado del Señor, no importa que sufran un poquito de tiempo aquí, pero que vayan con el Señor. De hecho, yo eso le ruego al Señor para la gente que no conoce al Señor de mi propia casa. Yo digo, Padre, no importa que padezcan, pero que vayan contigo, Señor. Y sabemos que si alguien se arrepiente, Dios lo perdona. Pero a lo que quiero llegar, hay muchas personas que son buenas personas, pero el hecho de ser buenas personas no quiere decir que van a ir al cielo. La Biblia dice claramente que todos somos malos. Cuando nosotros vemos a una persona buena, vemos el reflejo de esto último. No sabemos qué hizo, no sabemos cuáles son sus pensamientos, todas esas cosas que lo descalifican a uno para estar delante del Señor. Cuando yo cometo un pecado, un solo pecado me descalifica para estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué razón venimos aquí? Venimos porque queremos aprender su palabra. Queremos que el Señor nos hable a nuestro corazón, que su palabra sea sembrada en nuestro corazón y que nosotros la podamos compartir. Es la única razón. Hay mucha gente allá afuera que se está yendo a la eternidad sin conocer a Jesús. Eso es algo muy triste. Yo los invito, mis hermanos, hay que seguir orando, hay que seguir pidiéndole al Señor y hay que seguir aprendiendo su palabra. Necesitamos aprender su palabra. Y Dios tiene una cita divina para ti. Para cada uno de ustedes, Dios tiene una cita divina con alguien que les tiene necesidad. Alguien que, si no escucha por ti, posiblemente sea su última oportunidad. Entonces, los invito, mis hermanos. No vamos a echar en un saco roto estas palabras, porque estas palabras no son palabras que a mí se me han ocurrido. Es la Biblia, es la palabra de Dios la que nos habla. Los invito a que oremos juntos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Tú has sido bueno en gran manera, Señor, y nos has permitido conocerte, Señor, siendo pecadores y siendo malos, Señor, delante de tus ojos. Sin embargo, a ti te plació que te conociéramos. Te pedimos, Padre, que nos guíes y que nos enseñes a vivir de una forma correcta delante de tus ojos, pero sobre todo, Señor, te pedimos que pongas en nuestro corazón el buscarte todos los días, el aprender de ti y el poder compartir tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, quien pagó un precio muy alto por su sangre para que nosotros estemos aquí. Te pedimos, Señor, que cada una de esas personas a las cuales tú quieres que les hablemos, Señor, que puedan ser tierra fértil, que nosotros podamos orar con tiempo por ellos, que tú los prepares, que permitas que cuando nosotros lleguemos con tu palabra, Señor, ellos la quieran escuchar, así como estaban estos hombres de la Biblia, Señor, así como estaba el etíope cuando llegó Felipe, así como estaba Cornelio cuando llegó Pedro, que habló tu palabra, Señor, y ellos fueron convertidos, Señor, y fueron salvados por tu gracia. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Te bendecimos siempre. Gracias en el nombre de Jesús.